Muchachos, muy buenas tardes. Yo soy Señor Gazab, estás aquí en iGeek, todo sobre la cultura geek, solamente aquí en Radio Nahuac en el 1670 DM. Radio Nahuac es la única estación que amplía tus sentidos. Y como les comentaba la semana pasada, el día de hoy tengo el mejor programa de iGeek en la historia de iGeek. Y es que hoy vamos a empezar con un programa mensual que estamos tratando de hacer, que ya había tratado de hacer, ya se habían hecho pruebas y demás, pero el día de hoy me acompañan tres grandes personajes aquí en la cabina. Se los voy a presentar el primero de ellos que tengo completamente de frente, el Pirru. Muchos de ustedes ya lo conocen, él fue uno de los grandes integrantes que tuvimos aquí en iGeek y ha regresado una vez más, como si fuera el hijo perdido de iGeek, ha regresado aquí a la cabina de iGeek. Pirru, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Salim? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí en un martes hermoso con todos ustedes que me dan el permiso de entrar a sus oídos. Qué bueno, qué bueno. Y creo que el hijo pródigo no soy yo, creo que el hijo pródigo es alguien que ha venido hace años que no ha venido. Bueno, sí es cierto, creo que el hijo pródigo más bien está sentado junto a ti. Él es Javi. Hola Salim, la verdad es que estoy muy feliz de regresar a casa y pues platicar sobre un tema que nos apasiona a todos, ¿verdad? Y ya prometo no perderme tanto. Ahorita estaré presentando el tema después de presentar a nuestro tercer invitado el día de hoy, que ya lo conocen ahí, ya estuvo haciendo una colaboración con nosotros ahí en el canal de YouTube. Él es el señor Os Villar. Señor Os Villar, muchas gracias por estar por acá. No, muchísimas gracias a todos por la invitación, realmente estoy muy emocionado. Vamos a darle a esto porque la verdad es que se va a poner bastante bien y estoy seguro de que se va a poner bien intenso. Muy bien, para la gente que no sepa, hoy estamos estrenando un programa que se llama, el programa se llama iGeek, pero este formato de programa se llama Sudden Death. Es un programa que les vamos a traer una vez por mes, no necesariamente a nosotros cuatro, sino que pueden cambiar los integrantes dependiendo de lo que se va a hablar el día de hoy. Por ejemplo, se va a estar hablando de The Legend of Zelda. Y ya escucharon a esas tres voces que están del otro lado, que para mí son probablemente las tres mayores mentes de The Legend of Zelda que yo conozco. Es brutal. Estos hombres tienen conocimientos enciclopédicos. Me destrozan absolutamente todo lo que podría yo conocer de este tema. Entonces, por eso quise juntar este panel de tres expertos para traerles este programazo. Ahora, vamos a contar un poco acerca de la estructura. Son 4 batallas que vamos a estar teniendo el día de hoy, más una sorpresa. La ronda final es esta batalla de sorpresa en la que podrán ustedes acceder si ganan una de las 4 batallas que tenemos planeadas, que ustedes ya saben, ya tienen sus respuestas y demás. Y pues bueno, Estas cuatro batallas durarán 7 minutos, con excepción de la primera. Ustedes ya se imaginarán por qué la primera durará más de 7 minutos, porque es la pregunta más fuerte que tenemos el día de hoy. Ellos van a estar debatiendo acerca de un tema de The Legend of Zelda en este caso. Yo les voy a hacer una pregunta, ellos ya tienen sus respuestas, van a debatir sobre esas respuestas y al final de cuentas, al final de esa ronda, yo voy a decidir quién gana esa ronda basado enteramente en los argumentos. No voy a permitir que mis sentimientos personales y opiniones personales interfieran en esta pelea. Ellos completamente van a estar peleando esos argumentos y yo voy a estar diciendo a favor de estos argumentos. Una pregunta ejemplo que tendríamos, por ejemplo, sería: ¿cuál es la mejor secuela en la historia de los superhéroes? Y no sé, Pirru dice Dark Knight, Javi dice Dark Knight Rises y Oz dice Civil War. Se pueden a pelear y al final obviamente gana The Dark Knight. No sé. Sabemos que Civil War es el que ganaría. Sí, por supuesto que Dark Knight, excelente. Bueno, pero bueno, justamente esas son las reglas. Al final, quien gane una batalla pasa a la ronda final. Los tres van a pelear las 4 rondas para juntar la mayor cantidad de puntos que puedan. Pueden pasar o 2 o pueden pasar los 3. La última batalla, la ronda final, vale 2 puntos. Entonces ahí es donde se va a definir, al final de cuentas, quién gana toda esta batalla. Dado esto y dado ya la introducción, vamos a comenzar con esta primera batalla que tenemos el día de hoy. Muchachos, les voy a hacer esta pregunta y cada uno de ustedes me va a dar sus argumentos iniciales y luego se va a abrir el foro para que peleen y debatan abiertamente y le tiren a Oz y le digan: Oz, tú estás mal por esto y esto. No, Javi, ¿sabes qué? No es cierto. Eso, justamente así vamos a pelear. Entonces, señores, la primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mejor The Legend of Zelda de la historia? Pirru, comienzo contigo. Ok, The Wand of... No, no es cierto. Venga, para mí el mejor Zelda de la historia creo que es Twilight Princess, y es muy marcado el porqué. Twilight Princess es el pináculo de la franquicia de Zelda, es el momento en el que Nintendo nos muestra todo lo que puede llegar a ser un Zelda serio. ¿De acuerdo? ¿Más hacer preguntas o yo sigo nomás? Sigue. No, ustedes están en Forbert. Ahorita, cuando termines tu argumento, voy con Javi y luego voy con Oz. Perfecto. Entonces, primero, tiene el mejor sidekick que ha habido en un Zelda.
Desde Navi no ha habido un sidekick tan memorable como Midna. No ha habido un sidekick que crezca nunca en la historia de Zelda tan cerca de Link. Tal vez en Minish Cap, el Mago Minish. Eslo exactamente tiene como ese feeling de que tienes que seguir la historia de él también. Pero realmente nadie se ha desarrollado tanto como Midna. Aquí estás ayudando a Midna. Prácticamente el juego se llama The Legend of Zelda, pero puede ser The Legend of Midna porque Zelda tiene un papel muy diferente al de princesa normal. Es un papel de princesa que está luchando por su reino. Y también tiene el Ganondorf más impotente de la historia. Al más fuerte, al más malévolo, al que está destruyendo este mundo normal. Y además luego lo mandan, le clavan una espada y lo mandan al Twilight Realm. Sí. Y va al Twilight Realm y es el mismo desastre. Entonces, tiene el mejor Ganondorf también para mí, incluso en el diseño. Y me gusta mucho eso. No es la típica historia de una princesa perdida y secuestrada, aunque peleas con Zelda al final en una batalla muy épica con ella manipulada por Ganondorf. Zelda es más que una princesa. Y aquí se muestra mucho eso también, ¿no? Es el mejor arsenal de Link para mi gusto. El doble Claw Shock es, yo creo que mi ítem favorito de ese juego. Es increíble andarte colgando por todas las paredes. Matar a un dragón con doble Claw Shot es impresionante. Irte colgando ahí peleando con él es uno de los bosses que a mí más me gustan, por ejemplo, también de toda la franquicia de Zelda. Tienes la bola esta con los picos enormes, que es divertidísima y también es muy original. Las botas que se pegan las botas magnéticas, son cosas que nunca has visto en otro Zelda. Y eso a mí me impresiona. Déjame te interrumpo tantito para que los demás hagan sus argumentos iniciales también. Javi, vamos contigo. Para mí el mejor Zelda de la historia es y será Majora's Mask. Siento que es el juego más arriesgado de la franquicia y por lo tanto el juego que más innovó. Y tanto innovó y tantos tabús de la saga rompió que nunca más se ha vuelto a ver ese grado de riesgo de parte de la franquicia, porque de hecho pues podrán decir que tenemos Breath of the Wild que cambió tanto el gameplay, pero no se atrevió a hacer cambios incluso en el carácter o en la tónica del juego. Tenemos en Majora's Mask el matiz más oscuro de toda la historia de la saga, o sea, tenemos un Link que se enfrenta a situaciones demasiado crudas, demasiado incluso espeluznantes. Y tenemos también el mayor desarrollo de personajes, porque siendo que te introducen personajes que nunca más vas a volver a ver en ninguna otra presentación de la franquicia, te encariñas con ellos y de verdad creas un compromiso más allá de porque soy el héroe épico, voy a salvar esta tierra. Más bien, voy a salvar esta tierra porque siendo que soy un forastero, me encariñé con todas estas personas a lo largo de todas las interacciones que tuve, que de verdad sientes terror y sientes dolor al ver cómo cada vez que regresas el tiempo, un mundo alterno ya se destruyó y tú tienes que salvar ese mundo de que la luna lo estrelle. También por otro lado es uno de los Zeldas más innovadores o más que pues deciden dar un paso más allá porque te introduce muchos cambios de la tónica medieval y fantástica a la que nos había introducido desde el principio Miyamoto y Aonuma. O sea, teníamos un juego que parecía extraído de épicas como El Señor de los Anillos, con hadas, con personajes así como monstruos, con goblins, etc., etc. Y aquí tienes templos que son fábricas, pero a la vez también tienes templos que solían ser lugares de ruinas o solían ser lugares de culto. Y te introduce también una mitología alterna a la mitología que teníamos con cualquier otro Zelda. Y otra cosa que se le tiene que apreciar, ya yéndote más allá del juego en sí, es el esfuerzo que hicieron para que en menos de un año presentaran un juego totalmente diferente a Ocarina of Time. Porque tenían las mismas gráficas, tenían la misma interfaz, y con todo y todo, tú jamás vas a decir que Ocarina of Time y Majora's Mask parten de lo mismo. Compartirán gráficas, compartirán hasta diseño de personajes, pero con los mismos personajes se hizo toda otra historia. Con solo decir que Koumi y Kotake eran un jefe en el Ocarina of Time y aquí acaban siendo un personaje que te vende pociones. Entonces, saben crear una historia totalmente distinta con el mismo background. Entonces, algo que jugaba en su contra acabó jugando a su favor. Y yo creo que trajeron el Zelda más loco, más oscuro, más rompeorden de toda la franquicia, y ningún otro Zelda se ha atrevido a hacerlo de la forma que lo hizo el Majora's Mask. Muy bien, me gustan mucho esos argumentos. Vamos a ver qué tiene el señor Osvillar que decir. Señor Osvillar, cuéntenos. Pues en este caso yo elegí A Link to the Past. ¿Por qué? Porque si bien no es mi juego favorito de la franquicia, pues realmente yo que lo he jugado ya varias veces siento que es uno de los juegos, bueno, la dificultad
me parece que está infravalorada en ese juego porque puede llegar a ser bastante difícil. La historia, para los estándares que se tenía en ese tiempo de The Legend of Zelda, son bastante altos para realmente lo que se había hecho ya. Y de igual cuenta, pues las mecánicas del juego, los objetos que podemos obtener en ese juego, para qué sirven, toda esta onda del Dark World, por ejemplo. Esa es una dinámica muy padre y yo creo que a lo mejor ahorita ya no se ve tan impresionante. Pero recordemos que estábamos en tiempos del Super Nintendo. Recordemos que estábamos en tiempos de que nada más habíamos visto Zelda 1, bueno, The Legend of Zelda y Zelda 2. Entonces, el que hayan cambiado y se hayan atrevido a hacer esas mejoras, tanto mejoras gráficamente como mejoras de una historia mucho más profunda, mucho más complicada, y sobre todo el hecho de que también para su tiempo era un juego pues un poquito oscuro. Siento que ese juego construyó muchas bases de lo que Nintendo haría después para tener excelentes juegos de Zelda. O sea, simplemente siento que sin A Link to the Past, Ocarina of Time no hubiera sido lo mismo. Y Ocarina of Time es como que el mejor ejemplo de The Legend of Zelda y es el más claro. Pero pues justamente siento que es el mejor de la historia porque ahí se asentaron las bases de lo que después sería toda la franquicia y toda la saga de The Legend of Zelda, tanto en mitología como en jugabilidad y como en historia. Se me hace impresionante que nadie agarrara Ocarina of Time. Pero muy bien, muchachos, vamos a estar viendo un Twilight Princess contra Majora's Mask contra Link to the Past. Señores, foro abierto, tírenla a quien quieran, defiendan sus cosas, enséñenme por qué el suyo es mejor y por qué los otros dos no. Pues bueno, quiero empezar con algo que a lo mejor me faltó y que me podrían atacar. Todo, y de hecho prefiero abordar el tema antes de que me lo aborden a mí. Uno de los defectos que se argumentaba de Majora's Mask era la poca cantidad de templos. Pero yo siento que lo supieron compensar con la cantidad de side quests y la cantidad de mini dungeons que introdujo Majora's Mask. Y es así como también justifica el tiempo de juego, porque tú dices, la verdad es que en ningún momento sientes que te hagan falta templos por todo lo demás que tienes que hacer. Y la verdad es que no son side quests que sobren o que digas están forzados, porque sí representan un reto al jugador. Y porque hasta los mini dungeons, incluso andar cazando los Skulltulas en las dos casas de Skulltula, sí te representan un reto y sí te dan como esa vibra de temor. Y de hecho los mini dungeons de Ikana y de Beneath the Well, la verdad es que compensan mucho la falta de un templo escabroso como lo fue el Shadow Temple de Ocarina of Time. Realmente si estás buscando un Zelda que sea fuerte en cuanto a tiempo de juego, en rejugabilidad y todo eso, creo que Twilight Princess es mucho mejor que Majora's Mask, por ejemplo. ¿Por qué? Es el Zelda más hardcore en muchos sentidos. No necesitas 4 piezas típicas o 3 en algunos casos para conseguir un corazón. Tienes que conseguir 5. No tienes solo los posts. Tienes que también conseguir las hidden skills. Tienes que también pasar primero una fase de Link como creciendo y consiguiendo la Master Sword. Y después consiguiendo todo este espejo de Twilight para ir al Twilight Realm y luego regresar al mundo real y vencer a Ganondorf. Ese es el Zelda más largo. Tiene el Hero Mode y además tiene el amiibo de Ganondorf que también es compatible, lo que lo hace súper, súper rejugable. Es muy difícil, tiene 2 modos de dificultad extra y eso no lo tiene ningún otro Zelda. Entonces, en cuanto a longitud, creo que Twilight Princess también es el pináculo de la franquicia en ese sentido porque llega a hacer eso. Pues creo, o sea, digo, me gustan mucho sus argumentos, realmente me gustan mucho esos dos juegos. Sin embargo, en A Link to the Past tenemos, me parece, a mi parecer, el equilibrio perfecto que se pudo alcanzar en la franquicia. Tanto en mejoras, como ya lo había dicho, tanto en mejoras de jugabilidad y todo eso, como en mejoras de historia y como en mejoras de dificultad. Porque, pues si bien, por ejemplo, The Legend of Zelda, el primero, era un poquito complicado, en historia tampoco abordaba tanto. Y Zelda 2 cambió la jugabilidad totalmente, haciendo una fórmula que no le gustó a tantos. Entonces, siento que en A Link to the Past se encontró el equilibrio perfecto que después ya usaron como fórmula para los demás juegos. Y experimentaron bastante en los demás, y sobre todo en los que ustedes mencionan. Ok, Pero, ya casi se nos acaba el tiempo para esta ronda. Quiero escuchar de cada uno de ustedes por qué los otros dos no son los mejores. Más que defender su propio Zelda, quiero escuchar por qué los otros dos no. Pues, no sé, para bien o para mal me enfocaré en por qué Twilight Princess no es el mejor. Es como el expansion pack de Ocarina of Time.
La verdad es que desafortunadamente Twilight Princess es todo lo que Ocarina of Time no pudo ser por cuestiones de gráficas o por cuestiones del tamaño de la memoria del cartucho. Entonces es como un fanservice de queríamos más templos, de queríamos ver a Link con mejores gráficas, de queríamos un tema más adulto. Entonces, finalmente muchas de las cosas de las que adoleció Ocarina of Time, siendo el juego perfecto que es, acabaron introduciéndolas en Twilight Princess, y Twilight Princess no creó un parteaguas, sino que se atuvo a un estilo que ya estaba consolidado desde Ocarina of Time y Wind Waker, de hecho. Y simplemente, aparte, muchos gamers dicen, el problema de Twilight Princess es que con Twilight Princess nació el problema que resolvieron con Breath of the Wild, lo lineal que eran los juegos, que ya tenías una trama completamente derecha y te tenías que atener a ella. Entonces yo por eso digo que Twilight no podría ser el mejor juego de Zelda. Ok, ¿quién más? Pues yo me parece que también me iría por Twilight, porque a pesar de que yo amo ese juego con todo mi corazón, porque fue uno de los que marcaron mi vida en cierto sentido, y de hecho es algo que comentaba con el señor Salim, es cierto, quiere ser demasiado parecido a Ocarina of Time, y eso es lo que lo hace para muchas personas tan bueno, que quiere ser parecido a Ocarina of Time. Y en otra parte, pues siento que Majora's Mask es un juegazo. Pero por tan diferente que es de la fórmula de Zelda, siento que debería ser tomado como un juego aparte. O sea, es como que se sale un poquito de eso. Entonces, como tal juego de Zelda, pues ni Twilight Princess ni Majora's Mask directamente. Uno por querer ser muy parecido a Ocarina of Time, querer recuperar esa nostalgia, y otro porque experimentó tanto que terminó siendo pues un Zelda muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, y a lo mejor eso está padre, pero como propiamente Zelda se sale un poco de la fórmula. Pirro, escucho tu último argumento. Majora's Mask es el mejor, tal vez, spin-off de Zelda. En cuanto a Link to the Past, es un gran juego, sienta muchas bases de la franquicia, pero también Twilight Princess hace eso mismo en la época moderna. Twilight Princess sentó muchas bases de la era moderna de Zelda, el arte, todos los cambios que han habido, cómo se dirigieron ahora los nuevos ítems, etc. Dicho en la voz de Aonuma, es el Zelda que más le permitió hacer lo que quisieron todo el tiempo con Ocarina y todo el tiempo con el pasado. Es por eso que se parece tanto, porque Nintendo quería hacer eso. Nintendo quería llevar al máximo y mostrarle a la gente lo que podía hacer esto. Y ya viéndome muy payaso también, vamos a irnos a la parte de una franquicia. En cuanto a una franquicia, Twilight Princess es lo más difícil. Al principio lo que parece más difícil es que inicie y empiece a despegar una franquicia. A Link to the Past lo hace muy bien. Y después la franquicia empezó a caerse muchísimo después de cuando llega Wind Waker, llegan todos los juegos portátiles, etc. Y Twilight Princess la vuelve a levantar. Es la única franquicia que encuentras en 3 consolas diferentes. Y es lo que hace muy bueno este juego. Porque literal, hasta en términos de marketing, en términos de una franquicia, le ayuda muchísimo a Zelda y a Nintendo. Ok, perfecto. Pirru, estuviste así de llevarte este punto. Desafortunadamente creo que tanto Javi como Oz dieron muy buenos puntos de por qué Twilight Princess al final no. Y Oz para mí fue el que terminó de tumbar también a Majora's Mask ahí al final. Oz, te llevas este primer punto. A Link to the Past es el mejor Zelda de la historia, según nosotros en este debate. Muy bien, felicidades. Ya definimos cuál es el mejor Zelda de la historia. Fue a Link to the Past en una batalla ensangrentada que se dio entre estos muchachos. 2 argumentos chiquitos que tumbaron al final de cuentas a Majora's Mask, y uno grande que tumbó a Twilight Princess. Nadie pudo darle con todo a Link to the Past, desafortunadamente. Pero vamos a nuestra segunda pelea del día de hoy. Señores, ¿cuál es el peor de Legend of Zelda de la historia? Javi, comienzo contigo en este. El peor de Legend of Zelda de la historia, porque para mí Hyrule Warriors no es un juego de Legend of Zelda, es Phantom Hourglass. Phantom Hourglass de verdad creo que es un proyecto fallido. O sea, tenía muy buenas intenciones, pero siento que intentaron hacer que ocurriera algo que no podía ocurrir, y eso era un gameplay muy forzado para el 10. O sea, no hay nada más desesperante en la franquicia de Zelda que usar la espada y mover al personaje con stylus, todo al mismo tiempo. Es muy desesperante, y la verdad es que podías morir innecesariamente en lo que aprendías a utilizar esa técnica de stylus para caminar y para golpear con la espada. Y eso es muy desesperante. La verdad es que podías llegar incluso a estar a la mitad del juego y seguir sin dominar este asunto. Otro problema es la introducción de enemigos como los Phantoms. La verdad es que los Phantoms son la cosa más desesperante del mundo, porque ¿cómo los vences hasta que tienen la espada de Locomo?
Y eso, la verdad es que empuja muchísimo el modo stealth, así de espionaje, al máximo, que ya lo habíamos visto en Wind Waker y precisamente como esto es una secuela de Wind Waker, pues decían, ¿por qué no lo intentamos? Pero bueno, si no tienes tanto un control y unas gráficas que te lo permitan como Wind Waker, que te podías clavar a la pared, pues obviamente cómo quieres interactuar con un enemigo que es prácticamente invencible hasta los últimos 2 minutos del juego. Y finalmente yo creo que lo peor del juego, y que muchos gamers han dicho que es la razón por la que este estilo de franquicias fracasaron, aunque medio lo arreglaron con Spirit Tracks, es por la introducción de los templos revolventes, un templo al que tenías que volver una y otra vez, que a lo mejor era bueno si era un templo digno de respeto, pero el templo del Rey del Océano es lo peor del universo, en el sentido de que, número 1, tiene una música muy aburrida. Número 2, tienes a los Phantoms, que ya les había dicho que de por sí son algo horrible de este juego. Y número 3, tienes que volver a hacer lo mismo una y otra vez, a pesar de los atajos cuando consigues arena del tiempo. Y eso, la verdad, es que, regresar una y otra vez a un templo que ni siquiera es desafiante de la manera divertida, yo creo que es lo que condenó a Phantom Hourglass, y lo aceptaron los mismos desarrolladores cuando mejoraron el juego y la interfaz con Spirit Tracks. Precisamente el éxito de Spirit Tracks en su oferta demuestra qué tan malo es Phantom Hourglass, porque aquí te demostraron esta franquicia no está funcionando. Y de hecho hoy en día están viendo que haya juegos desarrollados por Capcom para Zelda. Pues no, y la culpa la tiene Phantom Hourglass definitivamente. Argumentos muy, muy, muy buenos de Javi para abrir. Señor Osvillar, voy contigo. Pues yo elegí Link's Awakening. Bold choice. ¿Por qué? Tenía un amigo, que decía que Link's Awakening era uno de los mejores Zeldas de la historia, y cuando le preguntó por qué, lo único que pudo decirme fue, es que lo jugué cuando yo era niño. Y ese es el único argumento que me dio. Entonces, por eso lo elegí, porque vamos a ser muy honestos, Link's Awakening es un Zelda que hicieron solamente para meter a la franquicia como portátil. Y la historia es totalmente un spin-off. No aporta como 5% a la historia como tal, a la mitología de Zelda, porque es como una historia aparte. Y ya después le inventaron más cosas, ¿no? Que era el héroe del tiempo y bla, 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 y toda esa onda de la historia. Y pues realmente después de eso no hubo nada. Nada. O sea, nada que tuviera que ver con todo la isla en donde se desarrolla este juego. Era muy parecido al primer Zelda. Usaba las mismas mecánicas, no innovó en absolutamente nada, simplemente fue como, creo que hubiera sido mejor que hubieran hecho un port directo de los primeros Zeldas, o sea, del Zelda 1 al Game Boy. O sea, así de sencillo. Hubiera sido mucho mejor, hubiera incluso tenido más éxito. Y Link's Awakening lo elegí justamente porque es un juego olvidable, porque si no existe, no pasa nada. Siendo muy sinceros, si no existe, no pasa nada. Es como de los spin-offs que hay de Zelda, me parece que es el peor. Y eso que quiere ser un juego de la franquicia, pero no lo logra. Wow, creo que Osvillar dio unos argumentos excelentes también a la par de lo que hizo Javi. Pirru, voy contigo. Four Swords Adventures es un juego que disfruté mucho en el GameCube, pero este no es el primer Four Swords que existió. Desgraciadamente. Si Nintendo se hubiera esperado tantito, no hubiera creado esta abominación que se llama Four Swords a secas. Four Swords a secas es un juego que venía con A Link to the Past para el Game Boy Advance. Sí, no es un juego por sí solo, venía dentro de otro juego. Pero cuando te metías te decía, choose a game. O sea, que prácticamente sí es un juego de Zelda. Ajá. Entonces, tú elegías, ¿no? Elegías como el hermoso A Link to the Past, increíble. O te ibas a, ¿qué carambas es esto? Vamos a Four Swords. Es multiplayer de Zelda. Wow, al fin le hicieron algo, suena padre, ¿no? Entonces tú abrías el Four Swords y de repente te decía como, ahora, conéctate con un amigo y consigue que también tenga el juego y tu Game Boy Advance. Entonces, normalmente para jugar un Zelda o lo que sea, necesitas dos cosas. La consola y el juego. Aquí necesitabas 5. Comprarle 5 cosas a Nintendo. Necesitabas consola, juego y el cablecito el que tenían en el Game Boy Advance para poder jugar. Nunca se podía jugar esa cosa. Y cuando lograras jugar, era una aventura de 2 horas. Te hacían pasar por todo eso y era una aventura de 2 horas. Que si lo jugabas de 4 era menos todavía. Entonces, es horrible. O sea, no se puede llamar Zelda esto. Es como... Eso es Hyrule Warriors, pero hecho literalmente por gente de Nintendo. Esto sí es
Wand of Agamenón hecho por gente de Nintendo, que no podemos meter esos juegos porque no son hechos directamente por Nintendo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, estos son mis movimientos iniciales para Bueno, muchachos, Force Swords. foro abierto de 2 minutos, cuéntenme. Pues yo quisiera meter otra razón que creo que es de peso para por qué Phantom Hourglass peca como el peor juego de la saga. Y es que Eiji Aonuma siempre ha dicho que no les gusta reciclar cosas para nuevos Zeldas, porque siempre es una historia nueva. Y Eiji Aonuma yo creo que se ha mordido la lengua 2 veces al introducir el mismo diseño de personajes para Phantom Hourglass y Spirit Tracks. O sea, les gustó tanto el diseño de Link caricaturizado que lo usaron en otros 2 juegos. Y siendo que, o sea, la verdad es que en Cell Shading se justifica perfecto ese tipo de gráficas, pero ya cuando lo pones en el Nintendo 10, hasta Link sale medio amorfo. O sea, la verdad es que el Link que ves en el display del juego está muy extraño. O sea, parece que es como un globito en vez de cabeza. Y eso es un pecado de Nintendo, que siempre ha dicho que quieren renovar y cambiar las gráficas de sus juegos y el arte de los personajes, y que lo hayan hecho y que no lo hayan hecho con Phantom Hourglass. Yo creo que es un pecado, porque yo siento que ya es hora, o sea, por favor Nintendo, escúchenme, de que cambien el diseño de personajes para el Link infantil caricaturizado, porque Wind Waker les quedó bonito, pero pues no, o sea, la verdad es que tienen que ser más creativos. Y ahora yo siento que los de Legend of Zelda algo los vuelve salvables o los vuelve no el peor juego de Zelda cuando tienen algo que recurre a futuro. Y yo siento que tanto Force Swords como Link's Awakening tienen algo que los redime. Por ejemplo, Link's Awakening lo que lo redime definitivamente es la secuencia de intercambio. Porque hoy en día tenemos los demás juegos que eso marcó un hito. O sea, la verdad es que aunque haya adolecido en muchas cosas Link's Awakening, la secuencia de intercambio es algo que es un sine qua non de los demás juegos de Zelda, o al menos de sus sucesores inmediatos. Y otra cosa es que precisamente el defecto que le ve Oz es, yo creo, que lo más rescatable de Link's Awakening, porque quizá fue un intento mediocre, pero fue el primer intento de decir a Nintendo, sí se puede adaptar Zelda a las consolas portátiles, y finalmente todo el display fue utilizado para que así Capcom dijera vamos a lanzar Oracle. Entonces yo creo que fue como la patada que necesitaba Nintendo para demostrarse que podían adaptar la franquicia, y eso es lo que lo salva. Y por otro lado, Force Swords lo que también la redime es que podían precisamente demostrar que Zelda sí se podía jugar para más de un personaje. O sea, con todo y se tenían que esperar al GameCube. No. A ver, Nintendo siempre trata de hacer cosas con sus nuevos modelos, nuevos juegos, sus nuevas consolas, y lo que hizo con Phantom Hourglass fue tratar de introducir a Zelda a 3DS, que era moverlo con la plumilla y eso. Sí tiene cosas muy malas, pero de repente tiene cosas rescatables. Tiene templos que son relativamente divertidos. A diferencia de Force Swords, no tiene templos, no es nada. Force Swords es un juego de minijuegos que podría ser bueno. La verdad suena padre un juego de minijuegos de Dungeon de Zelda, pero es un juego de 2 horas en el que llega un momento en el que si matas a todo lo que está en el dungeon, terminas el puzzle. No tienes que abrir puertas, no tienes que abrir nada de repente. Hay literal puzzles que son así, mata todo lo que está aquí dentro, destruye todas las cosas que hay, terminas. Entonces no tiene creatividad, no tiene nada. Es un pretexto de Zelda para meter un multiplayer que no funcionó. Okay. O sea, y no sé por qué lo hicieron en un juego separado. No lo sé por qué, no entiendo. Quiero escuchar el argumento final del señor Oz Villar. Pues en este caso, les voy a decir que al menos Phantom Hourglass tiene pues como apoyo previo de que se basa en Wind Waker. Y de que en ese tiempo todavía era algo novedoso, tanto el diseño de los personajes como el hecho de que querían meter un nuevo gameplay. Y pues digo, lo intentaron al final, no les salió muy bien y les sirvió para mejorar en Spirit Tracks. Entonces Phantom Hourglass tiene eso. Force Swords, pues realmente yo no lo cuento como un juego de Zelda, pero también les sirvió para mejorar y para hacer Force Swords Adventures. Totalmente. Y le sirvió justamente para ver que sí, es muy complicado hacer un Zelda multijugador, pero pues al final pues tienen eso, que les sirvió como experiencia. Ahora, a lo que voy con Link's Awakening es, o sea, sí, tiene pues una historia aparte muy bonita para algunos y todo, y lo del gran pez y el sueño, y bueno, que al final todo era un sueño, podemos decir, spoiler. Y realmente Link's Awakening no tiene nada más. O sea, sí, fue un intento para poder meter a Zelda en portátil. Sí,
Digo, al final fue mediocre, pero lo lograron, ¿no? Pero es lo que digo, o sea, es la misma historia que cuando quisieron poner a Mario en el Game Boy. La misma, o sea, simplemente hicieron un juego for the sake of it, simplemente para hacerlo. Y gastaron esos recursos en algo que tanto hubiera sido un poquito más amplio, como pues hubiera sido a lo mejor un port y le salía más barato. ¿Les quedan los ataques o no? No, ya con esto ya... Es que yo pensaba los ataques. Dame chance. No, ya tenemos que cortar para echarnos una ronda rapidísima de la siguiente. Esta creo que estuvo bastante simple hasta eso. Pirru, te llevas esta ronda. Creo que sí, no lograron contrarrestar lo que alcanzaste a decir. Link's Awakening es hermoso, perdón, tenía que decirlo. Es que es lo que debiste haber dicho. Link es un genocida. Lo debiste decir desde el principio. Destruye una isla. Lo debiste decir desde el principio, pero no lo dijiste. Muy bien, vamos a la siguiente ronda. Vamos, un punto para Oz, un punto para Pirru. Siguiente ronda. ¿Cuál es el templo más divertido, muchachos? Quiero escuchar esta ronda súper rápida. Empieza Oz ahora, ¿no? Oz, sí, perdón. Ok. Pues yo elegí el Water Temple. ¿Qué te pasa? Chan, chan, chan. Está muy raro, está muy polémico. Querías ver Qué el mundo arder. rifado, la verdad. El Water Temple de Ocarina of Time. Porque el de Majora's Mask es otra historia. Me parece el más divertido porque después de ya, o sea, ahorita que he estado rejugando Ocarina of Time por enésima vez en mi vida en el 3DS, pues me he dado cuenta de que al llegar ya al Water Temple, como que yo ya me sé perfectamente los demás templos, los primeros templos y los que siguen. O sea, me los sé de memoria. Lo hago casi en automático. Porque es un juego que he jugado 1000 veces en mi vida. Y son templos que he pasado una y otra vez, tanto normal como en la Master Quest Edition. Sin embargo, el Water Temple, siempre que llego, siempre hay algo que me hace decir, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tenía que hacer aquí? Creo que tenía que abrir esta puerta. Y me empiezo a confundir. Y eso para mí es lo que lo hace divertido. Que cuando llegas a él, siempre hay algo que te falta y es así como que de, ¡oh, demonios! ¿Qué tengo que hacer aquí? Y vas y buscas y otra vez te pierdes. Y otra vez vuelves a encontrarlo. Y cuando lo vuelves a jugar un año después o 6 meses después, te vuelve a seguir faltando algo. A lo mejor no eso, pero algo diferente. Entonces, eso para mí lo hace divertido, lo hace variado, lo hace entretenido. Porque los demás, pues, son muy bonitos, están muy padres jugarlos. Pero ya me lo sé. Y Water Temple no me lo sé de memoria. Pirru, voy contigo. Esta pregunta me costó un trabajo impresionante responderla porque es muy diferente el mejor templo de Zelda al más divertido. Sí. La cisterna de agua fue una de mis opciones porque se me hace un templo increíble. Tiene muchas cosas que dice Oz del Water Temple de repente que se te olvidan las cosas. Pero no es el mejor templo para mí. Creo que es Arbitrary Grounds. Pero aún así no es el más divertido de ninguno de estos dos. Es que Arbitrary Grounds no es porque sea divertido, es porque es hermoso. Ok. Para mí, el Snow Peak Temple en Twilight Princess es increíble. ¿Por qué? Porque desde que entras haciendo una sección de snowboarding impresionante. Sí, sí. Llegas y es una casa. Sí. Es una casa. Y llegas y entras y hay una señora. Y la señora te dice como, necesito mi sopa de calabaza. Por favor, ayúdame a conseguirla. Vas a conseguirle a la señora la sopa de calabaza con una bola gigante de picos. Destruyes hielo a tu paso con la bola gigante de picos. Es hermoso. Es el templo artísticamente más original para mí, y eso para mí es divertido. Para mí es impresionante que tengas que hacer esta historia y que además al final la desgraciada te traicione. Sí, bueno, no te traiciona, pero se hace malévola. Es increíble. Tiene secciones muy buenas con Wolf Link, tal vez de las mejores de Twilight Princess, en las que tienes que matar a un Pogue boss con esto. Tienes que buscar Pogues ahí dentro, también está medio complicado. Hay varios Pogues escondidos. Tiene varias secciones en las que te están disparando hielo, en las que tienes que con la bola empujar plataformas para que lleguen a ti. Es un templo que a mí me encanta, me fascina y es lo más original que existe en Zelda, lo más divertido. Javi, voy a tomar tu argumento inicial como el final. Ok, para mí el Stone Tower Temple es definitivamente el mejor templo, o sea, el mejor templo y el templo más divertido para jugar porque es el que te reta al máximo. Creo que los templos de muchas otras presentaciones se enfrascan en que uses el ítem o ítems afines nada más al que encuentras. O solo el que encuentras. Incluso en cambio el Stone Tower Temple te reta a que uses todo lo que ya encontraste a lo largo de la saga, a lo largo de la presentación de juego, y aparte todas las máscaras. Y lo mejor de todo es que siento que una debilidad de todos los demás templos es una fortaleza del Stone Tower Temple. Todos los demás templos se enfrascan en un tema, fuego, agua, lo que sea. En cambio, el Stone Tower Temple no tiene un tema porque tiene todos los temas. Tiene secciones de agua, tiene secciones de fuego, tiene secciones de viento y tiene secciones de oscuridad. Aparte tiene
2 mini jefes que te retan y que tienen aparte un background histórico. Y lo mejor de todo yo creo que es que más que cualquier otro templo en la saga de Zelda, para nosotros que jugamos Zelda, amamos que haya un background en la historia de todo lo que estamos jugando. Y el Stone Tower Temple tiene hasta una mitología de la que youtubers a lo largo y ancho del planeta han hecho millones de teorías. Y creo que eso también lo hace divertido hasta cuando piensas en el Stone Tower Temple. O sea, el Stone Tower Temple te hace divertirte hasta cuando piensas en él. Ya ni siquiera jugándolo. O sea, jugándolo porque te reta como ningún otro, te obliga a usar todo tu arsenal y a demostrar de qué está hecho Link. Porque ya es el último templo de Majora's Mask. Y porque ya es en el que tienes todas las máscaras, todos los ítems. Y aparte la dinámica de que estás jugando 2 templos al mismo tiempo porque lo volteas y todo está al revés, es increíble. Y luego volviendo a esta mitología, o sea, que tenga un background y que los dioses, que esta era como una especie de torre de Babel y que la voltearon los dioses porque era demasiado desafiante de parte de la humanidad. O sea, todo eso hace que te entretenga el templo hasta cuando estás charlando con tus amigos de, oye, tú crees en esta teoría, que no sé qué, que el otro. Y yo creo que cuando un templo te puede entretener tanto cuando lo juegas como cuando hablas de él, es lo mejor que puede haber para una franquicia de Zelda. Ok, fueron buenos argumentos. Ahí les va mi elección. Señor Osvillar, fue una decisión arriesgada la que hizo, porque creo que argumentó más hacia cuál es el templo que más te puede retar, y en ese caso creo que sí World of Temple se lo hubiera llevado. Javi, tú argumentaste más hacia cuál es el mejor templo, pero creo que lo que hizo que me inclinara a darle el punto a Pirru es que tanto Oz como Javi se rieron cuando estabas explicando tu templo. Eso es diversión. Eso es la diversión. Entonces, justamente, Pirru, te llevas tu segundo punto ya en esta competencia. 2 puntos para Pirru, 1 punto para Oz, nada para Javi a este momento cuando llegamos a la última pregunta del día de hoy. La 4ª pregunta antes de irnos a la ronda final. Señores, ¿cuál es el mejor Zelda para comenzar en esta franquicia? Si ustedes conocen a alguien que nunca ha jugado un Zelda y le tuvieran que dar uno para comenzar en la franquicia, ¿cuál le darían? Pirru, comienzo contigo. Ok, yo elegí Breath of the Wild porque era la respuesta simple y sencilla, que es como tienes que recomendarle a alguien algo. ¿Por qué? Si bien Breath of the Wild no sigue la tendencia normal de un Zelda del típico dungeon, del típico juego medio lineal que te presenta un disque mundo abierto, Ajá. Breath of the Wild es lo que está de moda ahorita. Vendió por algo 19,000 unidades más que el Switch mismo. Uh-huh. Está de moda prácticamente. Entonces es lo más fácil para introducir a alguien. Está de moda, le vas a decir, oye, cómprate esto. Va a ser como, sí, el juego ese que todo el mundo está hablando, ¿no? Entonces Ajá. es mucho más fácil. En ese sentido es lo más fácil. Ahora, todos los Zeldas que vienen ahorita, ya está dicho por Nintendo, van a ser mundo abierto. Okay. Si vas a presentarle a alguien Zelda, preséntale lo que ya viene ahorita nuevo. No le presentes lo viejo. Si le gusta la historia, si le gusta todo el lore, le empiezas a enseñar los otros juegos, ¿no? Y entonces el otro ya va a empezar como a relacionar, porque Breath of the Wild tiene muchas cosas que vienen en el lore pasado. Te mencionan a Ganondorf, te mencionan todo eso, y las razas están ahí. Entonces, tienes todo. O sea, creo que es la mejor opción. Interesante. Javi. Yo digo que es Minish Cap por muchas razones. Una de ellas es porque en algún momento de la historia de la franquicia la situaron incluso como la historia original que dio pie a todas las demás historias en la gran línea de tiempo. Número 2, yo creo que es el Zelda más amigable de todos porque te introduce todo lo más agradable de Zelda sin que te obligue a ser un experto en ello. Por ejemplo, te introduce al RPG yo creo que de una manera magistral porque te encariñas con todos los personajes de una manera muy interactiva y no tan retadora como una persona que ya es adicta a Zelda lo necesita. Aquí haces intercambios de Kingstones o interactúas con ellos en el pueblo del mercado y eso te hace tener una relación ya con ellos y saber qué se siente estar en un RPG como es Zelda, que es muy particular su estilo. También otra cosa es que los templos son muy entretenidos y te ayudan a entender cómo es esta dinámica de jugar en templos, de obtener los tesoros que se obtienen al final de ellos. También tienes un sidekick y un sidekick que te orienta bastante bien, pero a la vez te invita a retarte. Y que además interactúas con él de una manera amigable, que es algo que también conoces como con Navi o con Midna, pero eso te lo pone como de una manera muy amigable para que digas, esto es padre y quiero ver más juegos así. Yo siento que algo que hace que Breath of the Wild no pueda ser el mejor juego de Zelda es precisamente lo del mundo abierto. Necesitas primero jugar los juegos que obligaron a un fan de Zelda a querer más de juego abierto para que luego juegues el de juego abierto. Primero necesitas, yo creo que este tipo de juegos lineales que te van llevando de la mano porque finalmente es un juego introductivo. Y yo creo que Minish Cap agrupa muy bien todo del nivel de reto, es suficientemente bueno para que te entretenga, pero a la vez te tenga
te tenga no frustrado y que digas, oye, esto está muy difícil. Por ejemplo, ponle una Link to the Past a una persona y pues a lo mejor y se va a frustrar y va a decir, ya no quiero saber más de Zelda. Pero ponle un Minish Cap y el número de templos yo creo que es suficiente, el número de side quest es bastante entretenido, la interacción es bastante buena, la música es buena, los personajes los aprecias, los estimas y la relación entre Link y Zelda también es muy amistosa, muy agradable y de hecho hasta los shippeas, como que tengan una relación, son amigos de la infancia, o sea, te enamoras de lo que hay entre ellos dos. La verdad es que es un juego muy entretenido, te enamoras de los personajes y es muy amigable. Perfecto, ya tirándole piedras a Breath of the Wild. Me gusta cómo piensas. Bien. Señor Osvillar, vamos contigo. Pues yo elegí Ocarina of Time. Porque, pues sencillamente, digo, número uno, me gustaron los argumentos de Breath of the Wild. Sin embargo, tal y como lo dijo, lo dijo Javi, muy sencillo, si vas a enseñarle un juego de Zelda a alguien que nunca ha tocado y quieres que entre a la franquicia, el mejor juego para empezar es un juego lineal, uno que a lo mejor no sea tan nuevo, pero que sea muy bueno y que sea muy reconocido incluso aunque sea viejo. La ventaja que tiene Ocarina of Time sobre Minish Cap es que tanto está disponible en muchísimas plataformas y de ahí no hay no, pues es que, o sea, está en Wii, está en GameCube, está en Nintendo 64, está en 3DS. Hay de dónde. Esa es la primera. Y la segunda, en su tiempo fue lo que ahorita es Breath of the Wild. Y ese es un argumento muy sencillo para decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Breath of the Wild ahorita es como que la moda. ¿Pero qué crees? Ocarina of Time en su tiempo fue el Breath of the Wild del Nintendo 64. Y es un juego maravilloso que mezcla e introduce mucho de la mitología, que después empezó a usar ya muchísimo más. Y de igual manera tiene unas mecánicas para jugar muy agradables. El uso de los ítems es muy sencillo, muy padre. Le da mucha variedad a esto. Los templos le dan también muchísima variedad, a excepción del Water Temple a lo mejor, que puede ser un poco complicado para algunos. Pero pues para eso, si se les hace muy difícil, pues está la versión de 3DS, que a final de cuentas es también te puede ayudar, es un poquito más fácil en ese sentido. Y pues es como largo, variado y amigable. Y está disponible en muchísimas plataformas. Muy bien, muchachos, 2 minutos de foro abierto. Comiencen a masacrar. Yo creo que, o sea, si no fuera Minish Cap, a lo mejor optaría también por Ocarina of Time, pero Ocarina of Time adolece también de una cuestión y es la fortaleza de su trama, la madurez de su trama. O sea, yo creo que algo de lo que caracteriza mucho a Nintendo es que hace juegos familiares y pues tenemos que aceptar también que luego, aunque muchos de nosotros jugamos de niños el Ocarina of Time, no eso significa que cualquier niño lo pueda jugar. Y aquí cuando se trata de qué juego recomendarías para introducirte a la saga, tienes que pensar tanto en que puedes introducírselo a un niño que apenas empieza a jugar videojuegos como a un adulto. Y yo creo que Ocarina of Time está perfecto para introducírselo a un niño de 12 años en adelante. Y ya es como un reto de decir, bueno, o sea, mi generación lo logró, a ver si tú puedes lograrlo. Juégate el Ocarina of Time. Y de hecho muchos de nuestra generación a lo mejor empezamos a jugar el Ocarina a los 7 años, pero hasta los 12 igual y acabamos terminándolo perfecto y bien y sin morirnos de miedo con el Shadow Temple. Pero tienes el Minish Cap y la verdad es que su táctica familiar hace que tanto un adulto le guste y no se le haga fofo el juego, como que un niño pues perfectamente lo pueda jugar y sus temas y su nivel de dificultad y reto no lo frustren, porque a los niños sí los puede llegar a frustrar el grado de dificultad, digamos, del Water Temple o el grado de temor que crea el Shadow Temple, que por eso ya no hay templos así desde que salió el Shadow Temple, ya no hay más así. En cambio, el Minish Cap yo creo que reta y atrae por igual tanto adultos como adolescentes como niños. Y eso es algo que sí le faltaría al Ocarina of Time. Yo me gustó mucho el argumento de Oz también. Y rescato mucho una frase que dijo, y fue por lo que yo no pude agarrar Ocarina of Time que ya era como mi primera opción que pensé. Dijo en su tiempo, Ocarina of Time fue uno de los grandes juegos que nos metieron a la franquicia y todo esto. Y sí, es muy cierto. O sea, yo empecé también a meterme mucho con Ocarina of Time. Y fue como el factor wow de ver todo esto. En su momento era increíble. O sea, las gráficas para ese tiempo eran impresionantes. Pero pienso en alguien del día de hoy, un joven, un chavo, y que le quiero introducir a la franquicia, o alguien que ya está más andado incluso, y le voy a entregar un open world, le voy a entregar que puede hacer lo que quiera, ni siquiera tiene que terminar la historia para divertirse en Breath of the Wild. Y Minish Cap de repente también siento que el formato de 3D o de 3DS, de juegos de 2D de Zelda, es de repente muy agresivo para mucha gente.
En Minish Cap, si te trabas, tienes que empezar a buscar por todo el mundo y regresar a partes. No tienes teletransportación hasta después del segundo templo que tiene dentro. Entonces, cuesta mucho trabajo. Y entonces eso, Ocarina of Time fue muy bueno en su tiempo, pero ya no estamos en ese tiempo. Ocarina of Time es un juegazo. Ya Breath of the Wild es lo de ahora y es lo que va a traer nuevo Nintendo. Y creo que es una muy buena introducción. Creo que es la mejor introducción que puedes darle a una persona. Oz, escucho tu comentario final. Estoy totalmente de acuerdo con eso de Breath of the Wild. Y de hecho, Breath of the Wild fue mi primera opción, pero te voy a ser muy honesto, no lo he jugado bien. Entonces no lo pude elegir por eso. Y entonces me puse a pensar, Breath of the Wild salió este año. El año pasado, tú a alguien que querías meter a la franquicia de Zelda le hubieras dado Ocarina of Time. Todavía el año pasado. Entonces, por eso lo pensé. Porque incluso aunque ya existe Breath of the Wild, seguía existiendo Ocarina of Time. Seguía existiendo desde el 98. Y desde el 98 es un juego que sabes perfectamente que si alguien te dice, oye, quiero empezar a jugar a Zelda, le vas a dar el Ocarina of Time. Desde el 98 hasta ahora. ¿Cuántos años han sido ya de que Ocarina of Time es la mejor elección para alguien? A lo mejor ahorita ya Breath of the Wild pues ya es lo nuevo. Tienes a algunos que dicen, es como Skyrim, ¿no? Pero con Zelda, pues sí, padre. Skyrim. Ajá. Pero vamos, antes de eso, antes de este año, antes de marzo de este año, todavía le hubieras dado a alguien Ocarina of Time. Y eso es lo que lo hace el mejor para que se lo des a cualquiera que quiera entrar a la franquicia. Eso es lo que lo hace el mejor, que lo ha sido ya desde el 98. Ok, gran argumento final. Y estuviste a nada de convencerme, señor Osvillar. La única razón por la que no puedo elegir ni Breath of the Wild ni Ocarina of Time en esta ocasión es que nadie le tiró piedras a Minish Cap. Nadie logró encontrar por qué Minish Cap no. Por eso, Javi, te llevas a este punto de Minish Cap, te lograste salvar. Y mira que al final Osvillar estuvo a nada, Estuvo a a nada. nada. Sí A lo nada de pensé. quitártelo, Sí lo No, pensé. y fue por eso que dije, o sea, primero me enfoqué en atacar a Ocarina porque dije, me lo voy a quitar Ocarina. Sí. Y cuando estuvo hablando Oz, yo dije, o sea, por favor ataca solo a Breath of the Wild. Y lo hizo. Y lo O hizo. sea, tú soltaste espadazos para todos lados desde el principio. Sabías que tu vida Sí, sí. corría riesgo Sí, acá sí. y lo lograste. Vamos a la ronda final, que los tres lograron pasar a la ronda final. Pirru con 2 puntos. Esta ronda vale 2 puntos. Sorpresa, a ver. 2 puntos vale esta ronda. Entonces, quien gane esta ronda va a ganar. Voy a soltarles la pregunta y ustedes me tienen que decir la respuesta. El primero que diga esa respuesta se va a quedar con esa respuesta. Ok, entonces digamos que si alguien dice Link, el Link ya está apartado, entonces tienen que elegir otra respuesta los otros dos. Ok. Si ustedes fueran Nintendo, ¿cuál es el siguiente Zelda que hay que remasterizar? ¿Remasterizar? Remasterizar. O sea, ya no se puede contar los ya remasterizados. Sí, no, claro que no. Sí, no, claro. No Silencio. se pueden bundles, ¿verdad? ¿Mande? No se pueden bundles. No. Mm. Silencio en la cabina. La remasterización ya, o sea, la remasterización ya la consideras desde consolas como Game Boy Advance, La ¿no? que sea. No importa qué Zelda. O sea, cualquier remake. Cualquier Zelda que no haya sido remasterizado, hay que remasterizarlo. ¿Cuál es el siguiente que debe ser remasterizado? Wow. O sea, ¿cuál es Ok. la falta de remasterización? ¿Skyward? Ok. Interesante. Oracle of Seasons. Ok, interesante. Oracle of Seasons que agarra Javi. Bien. Muy buenas opciones, muchachos. ¿Pirru, agarraste ya Skyward? No. No, ok. Ah, No, no, remasterizaría no. Skyward Ok. ahorita. Definitivamente no. Me voy a contradecir un poco, pero yo remasterizaría Ocarina otra vez para Switch. Ok, lo voy a tomar. A Link to the Past. Me imaginé. Señores, nadie agarró la respuesta correcta, que era Minish Cap, pero vamos. Es que me dio paranoia volver a defender Minish Cap, No siendo importa. que amo ese juego. Ya Pero que- Oracle of Seasons. No importa. Me caso Tienen, con eso. ok, foro abierto. Tírense para todos lados. No pueden remasterizar de nuevo Ocarina of Time porque Ocarina of Time ya fue remasterizado 2 veces. O sea, el bundle de GameCube que tenía el Master Quest y luego la versión 3DS. Que aparte tenía un Master Quest muy mediocre en el que todo se basaba en que estaba espejeado. O sea, ¿qué clase de reto es ese? A Link to the Past de cierta forma ya fue remasterizado y debo hablarles de que antes de la remasterización del Game Boy Advance, su primera remasterización fue Ocarina of Time. O sea,
Ocarina of Time es el retell de la historia de A Link to the Past de una manera más sublime y obviamente con grandes diferencias, pero finalmente A Link to the Past se parece demasiado a Ocarina of Time. Entonces ya tenemos mucho de eso sin siquiera hablar del remake de Game Boy Advance. Oracle of Seasons es la perfecta oportunidad de abordar un tema del que habló Oz. O sea, los primeros juegos portátiles de Zelda quedaron a deber muchísimo para distinguirlos de las presentaciones de Nintendo y de Super Nintendo. Entonces ahora es el perfecto reto de Nintendo, que ya está abriéndose a posibilidades de vamos a ponernos creativos con nuestros sistemas que tienen controles que ninguna otra consola tiene. Vamos a ver cómo hacerle para adaptar un juego en el que apenitas si ya estaba a color la gráfica y que todo era así súper plano. Vamos, número 1, a remasterizarlo para poderlo adaptar a un 3D, al menos a nivel Link Between Worlds. Y número 2, a demostrarte cómo podemos interactuar con estos nuevos controles después de, ¿qué te gusta? Ya casi 20 años de que salió el Oracle of Seasons. Ok, interesante. Suelten. Pues te voy a ser muy honesto. Los Oracles son padrísimos, me gustaron mucho, pero ya los tenemos ahorita en la consola virtual. No habría mucho sentido en remasterizarlos a menos que fueran los dos en un solo juego o que a lo mejor nos lanzaran el tercer juego que se supone que iba a salir y nunca salió. Eso estaría muy cool, agregaría mucho a Oracle en general. Y a lo mejor está bien, pero vamos a ser muy honestos. Tanto a lo mejor Ocarina of Time es una buena opción. Sin embargo, ya está muy remasterizado. Y el hecho de que lo remasterizaran para el Switch sería como, pues quisieron hacer algo parecido a Breath of the Wild, ¿no? O sea, vamos. Ese es el argumento que darían. Sin embargo, la remasterización de A Link to the Past sería como apoyar aparte lo de A Link Between Worlds, que sabemos perfectamente que era pues casi lo mismo. Querían hacer como una secuela y luego como que lo querían remasterizar, pero no, y al final terminamos con A Link Between Worlds. Pero pues imaginen a lo mejor gráficas un poquito ya más pulidas de A Link Between Worlds, con la capacidad del Nintendo Switch. Y sí, a lo mejor en esa misma vista de un Zelda portátil. Porque pues vamos, al final el Nintendo Switch también puede ser una consola portátil. Entonces, que lo remasterizaran para Switch con la capacidad gráfica del Switch, a lo mejor incluso hasta le podrían agregar cosas. Y ahora imagina, si A Link to the Past ya era un gran juego en sí, imagina si le pusieras mejores gráficas y le agregaras todavía más cosas y lo pusieras en el Switch para que tanto lo jugaras en tu casa como para que lo jugaras portátil. Ok. Ocarina of Time, ¿por qué? Otra vez. Porque el Switch es por primera vez la consola en la que creo que puede pasar. O sea, creo que literalmente es lo más... De las tres que hemos dicho, creo que es la que más posibilidades tiene de regresar al Switch. ¿Por qué? Porque lo han hecho para 3DS, para consolas en su versión vieja. No lo han remasterizado realmente para Wii U. No está remasterizado. Está la versión normal, la de siempre. Entonces, tienen que remasterizarlo. Ese no sé por qué no lo han remasterizado para una home console. Punto. Sí, se llama Twilight Princess. Muy buena esa. Oracle no se puede porque... No, pero GameCube ya fue su primera remasterización. ¿De Zelda? El Master Quest, pero no es remasterización, sigue con las mismas gráficas. Es como un port. Pero, o sea, sigue siendo bueno, exactamente... No se remasterizado como tal en gráficas, que es lo que yo quiero. No ha pasado. Eso sí. Ahora, no puede pasar, según yo, a Link to the Past ni... Oracle of Seasons y Oracle of Ages, porque no están directamente hechos por Nintendo. O sea, son... No me acuerdo qué compañía ayudó, pero... Capcom, exactamente. Capcom. Pero no sé si se pueda, entonces también como que lo veo medio dudoso. Y a Link to the Past, pues realmente no creo que haya mucho que agregarle. O sea, creo que ese juego como está es perfecto. Creo que no lo pueden hacer como el cielo 3D. Sería más un remake que una remasterización. Entonces, yo creo que Ocarina of Time es el que más oportunidades tiene. ¿Y por qué me gustaría más? Porque si lo remasterizaran, daría hincapié a que pasara después Majora's Mask facilísimo. Podrían venir en bundle, que es lo que por eso pregunté. Ok, perfecto. Esta es la ronda más complicada. ¿Ya no hay más No, comentarios? ya no tenemos tiempo, discúlpame, Javi. Esta es la ronda más complicada y es que... Pirrute, creo que Javi te destrozó desde el principio y ese comentario de Twilight Princess siendo la remasterización de Ocarina creo que fue el final blow. Estoy entre Oracle of Seasons y Link to the Past, pero creo que Oz me dio un poquito más diciéndome que por qué Seasons si también está Ages, entonces no sé si se puede remasterizar del todo y
creo que Oz me dio la mejor visión de cómo estaría remasterizado Link to the Past. Y pues bueno, señor Oz Villar se lleva el primer Sudden Death en la historia de iGeek, muchachos. Gracias. Pues, argumentó muy bien Sí. y estuviste a nada, Javi. Y sí Es que, un ¿sabes argumento qué? Si inicial. hubiera tenido tiempo, hubiera dicho que justo los argumentos que dijo los podías aplicar a Oracle of Seasons. Pues sí, es cierto. Lamentablemente Sí. el tiempo no nos dio. Y tuviste un Ajá. argumento inicial increíble en esta. Sí, gracias. Sí. Y pues sí, lamentablemente a Pirru sí te rompieron ahí, bro. Es que fue muy bold, o sea, sí fue así como... Es que esa es la que Reidal creo que sí podría ser. Es que, ¿sabes La qué? O siguiente. sea, lo que sí tiene mucho sentido que dijiste fue que... O sea, siento que Nintendo se vio muy precoz al empezar a remasterizar Ocarina of Time. Cañón. Sí, Pero sí, sí, necesitaba vender a fuerzas el 3DS. sí. El 3DS. Yo Ujú. ¿Y fíjate, cómo voy a decir algo hacerlo muy pues, a fuerzas duro. con Ocarina? Yo detesto, en 3DS, detesto jugar Majora's Mask y Ocarina of Time. Es que lo Están muy bien remakearon muy... hechos, No, pero ¿sabes qué? pero- Remakearon muy feo el Majora's Mask. O sea, eso de que los jefes tengan un ojo de punto débil y así. Ujú. Es porque no la dejaron como está, o sea... Pues sí, Eso es cierto. pero, o sea, aún así, a mí me molesta mucho ver un juego que vi yo en pantalla grande. O sea, como por ¿Verlo lo en menos la parte pantalla chica? nostálgica. Ajá. Lo veo en una pantalla chica y digo como, es que esto no es para mí, este Zelda no es para esto. Ya. Ajá. Para esta consola estaría perfecto. Oracle of Ages, Oracle of Seasons, A Link to the Past, cualquiera de esos está Ujú. perfecto. Pero yo quiero ver en una pantalla grande otra vez. Yo en Wii Pues U sí. estaba esperando que saliera. Estoy de acuerdo contigo. Sí, creo que ese argumento de que debieron remasterizar Ocarina para una home console, creo que ese fue tu punto fuerte, pero sí, al final no, Sí, no. no se logró. Pero pues bueno, muchachos, muchas gracias por estar acá en este primer Sudden Death. Espero tenerlos por acá de vuelta en algún Sudden Death que tengamos. Que ya Claro, tenemos claro pensados que sí, otros por con ahí. gusto. Ya tenemos pensados otros por ahí. Entonces, pues bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar por acá. Señor Pirru, gracias. Un placer, ¿no? A ustedes por estar aquí. Como dije, un placer conocer a vos. Una mente brillante en el Sí. Es una mente, es Sí, una de mente verdad, enorme, es una totalmente, mente sí. brutal en No, esto de gracias, Zelda. Gracias. Javi. Me halagan. Pues muchas gracias, Salim. La verdad es que siempre me siento en casa cuando estoy en iGeek y la verdad es que me encanta estar rodeado de gente que pues les apasiona lo que a nosotros, ¿no? Y aparte sobre todo de Legend of Zelda. Y Pirru, pues también para empezar o sea, nosotros vimos tu crecimiento en Zelda, también el de Salim, cómo empezaron a amarlo y ahora son todos unos pro. Yo lo amo, Y desde también- fue el primer juego que jugué en la historia. No sé de qué estás hablando. Oz, muchísimas gracias. Y ahora vos también, o sea, se ve que es un expertazo. de Es verdad. enorme. Todos Muchas aquí son expertazos, de verdad. Gracias, gracias. Oz, muchísimas gracias por estar por acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo muy cool pues conocerlos a ustedes. Digo, ya conocí a Salim y me gustó también que como que Salim estaba tras bambalinas nada más, Ajá. para que nosotros empezáramos a darnos, ¿no? Así, Sí. con todo. Y eso estuvo muy padre porque Totalmente. pues al final nos complementamos. Creo que eso fue lo más importante, que al final Sí. nos complementamos las ideas y eso es lo más, Sí. lo más genial. Qué bonito. Para Pues, ti, ¿cuál es el mejor set de la historia? sí, exactamente lo que Háganos queremos un saber. comentario. Para ustedes, ¿cuál es el mejor Zelda de la historia? O sea, cuéntenos sus reacciones para todas estas peleas y cuéntenos de qué quieren ver un Sudden Death. Y pues no sé por qué estoy viendo la cámara de allá, si tengo una por acá. Y faltas tú, de hecho, ¿eh? Ahí les va, mejor Zelda de la historia mayor. De hecho, A todo ver, lo tú que dinos la- todo Sí, lo sí, que sí. dijo Javi, excepto para empezar en Zelda, Ocarina of Time para mí, y remasterizar un Zelda, Minish Cap también. Yo siento que sí, definitivamente, pero me daba Ok. miedo volver a defender un juego que amo tanto. Yo sí me hubiera aventado el Minish Cap otra vez, pero Pero bueno. ¿sabes qué? Tenía los mismos problemas que tiene Oracle of Seasons, porque también es de Capcom. Entonces yo dije, pues realmente los argumentos pues hubiera tenido que dar casi los mismos. Eso sí, es cierto. Pero pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Cuéntanos aquí abajito de qué quieren que hablemos ahora y pues muchas gracias.